Soy Raúl, soy un valenciano de 27 años que justamente pues no ha tenido una infancia fácil y que producto de ello y algunos hábitos no muy saludables en mi vida, y cuando hablo de hábitos no muy saludables no hablo ni de fumar ni cosas así que son un poco más obvias. Ya puedo hablar de sedentarismo, consumo de pornografía también, entre otras cosas que también influyen, pero que hasta ahora no sabemos mucho, y que todo esto ha contribuido a generar que en un momento dado, casi a mis 20 años, empezase a cuestionarme mi identidad de género, y esto me conllevó a buscar más información por internet. Sí que es cierto que aquí hubo un error que cometí, fue el buscar al contenido, digamos, más afirmativo, pero no buscar la otra parte. Y mira que hace 7 años, ahora tengo 27, para ya pues de aquí unos meses 28, sí que había contenido de gente de trans, pero sí que es cierto que en español casi nada, pero aún así el contenido en inglés sí que podía consumirlo sin ningún tipo de problema. Y entonces me puse a leer testimonios y todo esto, y ahí sí que hubo un momento en que pensaba que esto podía mejorar mi vida, en que justamente también podría tratar esa falta de autoestima, tener esa validación social que pensaba que iba a conseguir haciendo este proceso. Me puse en contacto bueno, con la asociación de aquí de Valencia, me pasaron el contacto del psicólogo, empecé a ir al psicólogo de aquel entonces, que sí que es cierto que ahí no había ninguna ley trans aprobada a nivel de Valencia, y la que Si me lo había, permite, Raúl, para, digamos, hacer un pequeño glosario temporal, sí, dale. eh, ¿en qué, digamos, qué fecha fue realmente cuando tú decidiste hacer, digamos, informarte del tema de transición y demás, y contacto con la Asociación de Valencia? ¿Qué fecha fue aproximadamente? Pues sí que es cierto que esta especie de sentimiento de disforia fue a finales del 2016, pero tomó acción en enero del 2017. Vale, para tener más o menos un glosario temporal. Estupendo. Así también el oyente puede ubicarse y puede saber más o menos el contexto que había, que en aquel entonces lo que era el tema trans aún estaba así como muy fresco, pero ya como que empezaba ya a irse hacia arriba. Entonces, aquí lo que es el psicólogo, sí que me recuerdo que hizo unos tests, me hizo unos tests y demás, pero creo que eché un poco en falta esa exploración de los traumas del pasado y todo esto, de la misma manera que eché en falta el poder ver testimonios de gente que de transicionó. Y entonces sí que es cierto que había gente trans incluso que veían al psicólogo no como alguien que te acompaña o alguien que te puede ayudar a discernir, de decir, vale, ¿es esto lo que quieres para ti realmente? ¿Hay alguna solución intermedia en la que puedas recurrir sin necesidad de tomarte una medicación, o incluso sin necesidad de hacer una transición social? Entonces ya el psicólogo era como esa barrera en lugar de ser alguien que te acompañaba. Y eventualmente el psicólogo ya me derivó al endocrino, que justo coincidió con la aprobación de la ley trans valenciana que se ve. Si me lo permite. Es que quiero hacer unos pequeños paréntesis, si no te importa, ¿vale, Raúl? Para Ah, más o dale. menos ir ubicándome todo el tema de la transición para que la gente se vaya haciendo una idea. En la parte del psicólogo, ¿cómo fue, digamos, el, el examen o el trato que por parte del psicólogo? ¿Qué examen te hicieron por el tema de controlar ese disforia de género? ¿Te acuerdas? Pues no estoy seguro, porque yo al final tenía una actitud muy afirmativa,
no venía ahí diciendo, vale, tengo esta duda, quiero saber si es verdad o no, que no es lo mismo que ir con una actitud afirmativa de que soy esto y vengo aquí a demostrártelo que lo soy y que eso no, ahí se parte de algún sesgo. Lo que son los tests, no me acuerdo muy bien de qué trataban, no me acuerdo muy bien de qué trataban, pero eran tests de personalidad y sí que es cierto que a mí me decían, no, el test era si te decían que si de pequeño jugabas con muñecas o en el caso contrario, si pues de pequeña una niña no quería llevar vestidos ni nada. Pero en este caso no me encontré con esto, ya me encontré con otra cosa. Esto de los tests, si alguna vez, creo que por casa no los tengo, creo que los tiene todo él, pero sí que creo que no se llegaba a... Pienso que al final la sensación que me dio, y espero equivocarme, era que, pues, más que nada se buscaba, Un parecía trámite, como más un trámite. afirmar Sí, más un trámite afirmativo que algo para acompañar, que luego, si recapitulo bien, trataré de, trataré de recordarlo mejor, pero sí que es verdad que el tema de, parecía ser que todo el tema de la baja autoestima y todo esto, quizás creo que se trató, pero no recuerdo pero no recuerdo que el psicólogo me hubiese dicho que el relacionar la baja autoestima con estos traumas, en lugar de relacionar la baja autoestima porque estoy viviendo como chico. Y luego, pues también es verdad que una vez me presentaba a la clínica con un vestido y todo, pues no sé, yo pienso que era para engañar al psicólogo, porque otra cosa no sé muy bien qué. todo el examen fue, digamos, tipo test, no hubo, digamos, examen verbal, ni que te hicieron un estudio, X consultas con el psicólogo para confirmar, para ver un trabajo, por ejemplo, más práctico de calle y demás, ¿sobre todo fue tipo test para confirmar esa disforia de género? Digamos que creo que fui 5 veces, si no recuerdo mal. Y sí que habían tests, que era el que me enviaban para casa. Luego también estábamos y en la consulta también me preguntaba cosas y y me hablaba. No sé muy bien, no sé muy bien por qué, no me acuerdo de esto. Y también es verdad que ya con la aprobación de la ley transvalenciana, ahí los psicólogos en general, como tenían prohibido hacer terapias de conversión, que a mi juicio no pienso que son terapias de conversión, sino puede ser una terapia como cualquier otra persona de calle que vaya y diga, escucha, pues tenemos estos traumas del pasado, vamos a tratarlos antes de tomar una decisión. Yo pienso que eso se distingue bastante a lo que eran las terapias de conversión de hace unas décadas, que eso pienso que ya carecía de más base científica, aparte de no tener validez, puesto que también se demostró que no funcionaban. Terminamos la parte del psicólogo, que Sí, cinco consultas con él. Él, digamos, te da la confirmación de que tienes disforia de género sí, me hace como un informe y ya me deriva al endocrino. y llegamos al endocrino. ¿Cómo es la consulta y demás? ¿Qué ocurre ahí? Vale, la consulta del endocrino, también año 2017. Hace ya, supongo que en 7 años ya se ha ganado más de contexto sobre este tema, espero. Y allí llego y me informan de quién va a tratar el tratamiento, me dicen de qué es lo que voy a tomar y qué causas secundarias puede tener toda esta medicación. Me dan como unos papelitos, los leo y en aquel entonces sí que es cierto que sientes como esa euforia que
describen algunas personas que han de transicionado, que describen esa sensación de euforia al inicio de la transición y que en ese momento la salud tuya personal no es una prioridad. Entonces tú lo lees y dices, ah, sí, me puede pasar esto, trombosis y algunos problemas cardiovasculares que se pueden derivar de todo esto. Firmas el papel de consentimiento y ya pues el endocrino te da la receta. Pero antes de esto, quiero matizar que sí que me hicieron una analítica, puesto que te la tienen que hacer sí o sí para saber qué tipo de tratamiento te van a hacer, puesto que no a todos nos dan lo mismo. Conozco de gente que, por ejemplo, lo que es el antiandrógeno es inyectado intravenoso. Hay gente que se lo consume en pastillas, hay quien usa parches para unas cosas. Vamos, que ahí como intentan adaptarlo al caso personal o quizás también estén como haciendo experimentos, por decirlo de alguna manera, para ver si hay algún tratamiento nuevo que puede funcionar. Y esto también pasa en otros ámbitos de la medicina, en que puede haber un paciente que tenga alguna condición determinada, no necesariamente disforia de género, y que con ese paciente estén probando tratamientos nuevos. Ahora, siempre que se informe al paciente de decir, oiga, pues contigo estamos probando algo nuevo, si estás de acuerdo bien y si no, también bien. Y hay casos en los que, si ahora, sí, hay casos en los que hay personas que a lo mejor han pasado por todo este proceso, pero aún así hay gente, sé de un caso en que a un chico no le hicieron ni analítica ni nada y eso ya fue más peligroso, puesto que no sabes si esa persona tiene alguna condición subyacente que pueda en la que pueda peligrar bastante su vida. ¿Querías comentar? Sí, sí, por favor, que me van saliendo preguntas conforme me va contando tu historia. En la consulta de endocrino, ¿recuerdas, digamos, que el endocrino te contara los efectos secundarios, digamos, se sentara contigo a explicarte realmente el tema de el tratamiento de estrógenos, cómo iba a afectar, el cambio hormonal dentro de tu cuerpo, todo eso, o solamente te dio un papel, léetelo de aquí, esto es lo que viene aquí? Creo que fue las dos cosas en las que se me informó de los efectos secundarios del consumo de estrógenos y antiandrógenos en mi caso concreto. Y ya luego me dio la receta y para farmacia. Salimos del endocrino con tu receta y demás, Sí. y vas a por el, digamos, a por el primer tratamiento. ¿Recuerdas cómo le sentó a tu cuerpo esa primera toma? ¿Cómo fueron los efectos? La primera toma, honestamente, no sentí nada. Eso es algo que lo vas notando A la larga, ¿no? gradualmente, al menos en el caso de que te estés tomando pastillas, porque si ya es algo inyectable, intravenoso, ya los efectos pueden ser más inmediatos. Por ejemplo, en el caso de los chicos trans o como se dirían en inglés, female to male, aquí al ser la testosterona inyectada, en caso de que sea inyectada, los efectos secundarios son más inmediatos. En mi caso, ya empecé a notar como más sensibilidad en los pezones, más inestabilidad emocional. Esto también es verdad, que quieras o no, como el eje hormonal está cambiando de un equilibrio y está yendo a otro equilibrio que al final tampoco es el suyo, entonces desarrollas estos cambios emocionales, también lo que es la forma del cuerpo empieza a cambiar. Hay gente que cuando empieza el tratamiento hormonal, hay gente que gana mucho peso, que creo que es el caso más habitual, y gente que puede llegar a perder bastante. Yo de hecho, en mi caso, perdí bastante peso. Pasé de pesar 72 a irme a los 56 kilos, Es un una drástico, animalada. un cambio muy drástico. Y eso, no sé en qué lapso de tiempo, pero
creo que fue como en unos meses. Vale. Y también se me juntó que en aquel entonces estuve durante un año siguiendo una dieta vegana, entonces considero que habían cosas que me faltaban o me Ujú. podía sentir, Es también me sentía más fatigado, eso sí que es verdad, que me sentía. es que juntar la dieta vegana ya con con una transición y demás, es es que ya de por sí la dieta vegana tienes que suplementarla por falta de nutrientes y por falta de vitamina que te faltan del otro lado, por no tomar pescado, por no tomar carne y demás. Si le metes ese, digamos, porque al final un tratamiento hormonal se puede considerar que es una herida abierta, por así decirlo, es un hachazo a tu cuerpo, porque tu cuerpo está acostumbrado a una cosa, y tú Mm, intentas cambiarla a la fuerza, por pastillas, por inyecciones y demás. Entonces es un esfuerzo del cuerpo por intentar volver a la normalidad y tú lo obligas a, que siga un camino que no es el suyo. Entonces, pues se pueden juntar los dos factores y es posible que haya sido por eso, esa pérdida de peso, más el cambio hormonal y demás, se puede haber juntado muchos factores que pueden haber acarreído en esa gran pérdida de peso. totalmente. Y ahí se juntaba un poco, en aquel entonces me pilló en la universidad también, ya que aquí, por ejemplo, mis padres me dijeron que, jolín, no podrías esperar hasta que terminases la carrera y demás, porque creo que si en aquel entonces les hubiese hecho más caso a mis padres, quizás en vez de ser de trans hubiese sido de sistor, puesto que no hubiese empezado con este tratamiento, que aquí haciendo un paréntesis, una persona de trans es alguien que ha llegado a tomar medicación para hacer transición y un desistor es alguien que ha hecho una transición social, pero se ha dado cuenta de que no era lo suyo y no se ha tomado ningún tipo de medicación. Y mi familia siempre, siempre me ha acompañado y me ha apoyado tanto en la transición como en la de transición. Así que por mi familia estoy muy contento y, y que gracias a Dios, pues en este aspecto considero que me aman bastante. Y sí, ya pues empezaba cuando la transición ya empezaba como a lucir, cambiar un poco el vestuario, más o menos. También es verdad que lo que eran los estudios, sí que los primeros meses no lo llevaba muy bien. Bueno, no lo llevaba tan bien como lo estaba llevando hasta ahora, pero dentro de lo que cabe sí que empecé a sacar mejores notas, empecé a estudiar más y sí, ya finalmente me saqué la ingeniería a curso por año y sí que es verdad que en aquel entonces ya descubrí lo que es el tema en aquel entonces era el real food, que se puso así como bastante, como se popularizó. Mi hermano me lo enseñó, ya luego yo empecé a profundizar más, ya descubrí lo que era el entrenamiento de fuerza, empecé haciendo entrenamiento de fuerza y la verdad que me sentaba genial. En aquel entonces también me veía que, por decirlo de alguna manera, ganaba ya más autoestima, porque quieras o no, al sentirte fuerte o al sentirte con esas herramientas para afrontar cualquier peligro, nuestra mente se siente más segura y tienes más seguridad contigo mismo, Siempre he dicho que la mejor pastilla es 1 hora y media de entrenamiento diaria. No hay mejor pastilla que eso. totalmente. Y que, Y ahora, y si me lo permite, para ir haciendo un pequeño paréntesis, ¿vale? Todo el tema de la transición, ya después del endocrino, con el tema del tratamiento y demás, ¿te acuerdas, digamos, la cantidad diaria o cómo iba exactamente o cuánto ibas tomando diariamente o semanalmente? ¿Y qué era exactamente? ¿Si te acuerdas? sí, mira, pues los comprimidos eran, el antiandrógeno era Androcur, que eran 100 miligramos de Androcur al día, y lo que son los estrógenos era Climen, que eran 2 comprimidos al día. Entonces el Androcur eran 100 miligramos de acetato de ciproterona y 4 miligramos de estradiol.
Entonces sí que es cierto que en ese momento la dosis era bastante alta y parecía que daba esa sensación de decir, ah, bueno, si me ponen una dosis alta mejor, pero en verdad es algo que se empieza como de golpe, muy agresivo, no hay como así decir, bueno, tú empiezas tomando esto y luego paulatinamente, pero no, es de golpe. Y ya pues más adelante, durante los años de transición, me han ido bajando lo que era la dosis de Androcur, luego el Climen me lo cambiaron por otro medicamento porque estaba en desabastecimiento, y luego de ese medicamento que es que no me acuerdo del nombre ahora, pero era muy parecido al Climen. Ya luego me pusieron uno que se llama Duofem, que era como menos, creo que tenía, en vez de estar tomando 4 miligramos de valerato de estradiol, estaba tomando 2 miligramos de esta misma sustancia. ¿Cuánto tiempo duró, digamos, ese tratamiento? Desde la primera pastilla que sacas de la farmacia hasta que decides cortar, ¿cuánto dura? Mira, creo que de aquí sí que me acuerdo de la fecha exacta, del 12 de julio fue cuando tomé las primeras dosis, hasta el 7 de octubre de este año, 2024, que y ahí ya no tomé nada de nada. Cortaste de raíz. Sí, corté de raíz, sí que es cierto que antes yo me había hecho por mi cuenta bajarme la dosis durante un tiempecito hasta que sí que aquí admito que tendría que haber llamado antes al endocrino por teléfono e informarle. Y sí que es verdad que le pregunté aquí a ChatGPT si cortar de raíz, si cortar de golpe iba a ser bueno, pero el ChatGPT pues me dijo que pues en un principio no pasaría nada. Entonces, en esa fecha que justamente coincidió con una peregrinación que hice a Mechugorie en Bosnia y Herzegovina, corté, no tomé nada de nada, así como, vamos a decirlo más por acto simbólico, puesto que en aquel entonces lo estaba poniendo en duda y casi que para mí lo mejor para salir de la duda era dejar de tomar para ver cómo se sentía mi cuerpo. Y a ver, déjame pensar un momento. Sí, claro. Si estamos hablando de cortar de golpe y luego me doy cuenta de que cuando le llamo al endocrino me dijo, ah, bueno, esto te lo dejas de golpe y ya, y yo, así de fácil. Pensaba que tenía que hacer alguna triquiñuela o algo, pero no, era dejarlo de golpe. Pero esto ya sucedió este año. Sí que es verdad que antes sí que habían sucedido cosas que también me han llevado a de transicionar, puesto que aquí, respecto a lo que es la de transición, quieras o no, a nivel de salud ya empecé a mejorar por la interiorización de estos hábitos. Luego, paralelamente, sí que empecé a volver a ir a la iglesia, puesto que también estuve apartado de lo que es el catolicismo creo que durante 8 años de mi vida fácilmente. Y que eso no, aquí sentí que al estar apartado, al no tener, yo sé que habrá gente que no crea, pero aún así, aunque no lo compartan, al menos que lo puedan entender. Y al menos sentía que un vacío y que ese vacío, quieras o no, es susceptible de ser llenado de otras cosas y eso es muy peligroso. Y Y ya pues sí, empecé a ir a misa, dejé de lado un poco las ideologías en las que estaba metido más de lleno también. Y, y quieras o no, pues lo que yo siempre estaba pidiendo, a ser posible, era, bueno, quiero que se haga la voluntad del Señor. Y sí que es cierto que no me atrevía a pedirle, aunque dicha voluntad sea renunciar a mi identidad. En- Entonces esto pienso que también fue un factor que influyó a la decisión posterior de transicionar, pero aún así, incluso quitando la religión de la ecuación,
estoy convencido de que el oyente podrá entender porque porque los motivos que me llevaron a de transicionar también fueron de peso, incluso sin tener en cuenta lo que pueda decir el catolicismo sobre este tema. Y bueno, acá, ¿qué más sucedió? Sí. Bueno, también aparte de mi vida social, pues obviamente no mejoró como yo pensaba que iba a mejorar, y si mejoró no fue por el hecho de ser trans, sino ya fue por el hecho de practicar mis habilidades sociales, mejorar el autoconcepto, que pienso que es muy importante, que si tienes un autoconcepto fuerte, también llegas a ser más atractivo y en base y bueno, ¿qué más? También es cierto que lo que era la vida amorosa se me hacía bastante más complicado, puesto que a mí siempre me han gustado las chicas y me siguen gustando. Entonces, quieras o no, tienes, de lo que es el mercado, entre comillas, pasa de ser así a ser algo muy reducido. Y quieras o no, ahí ya empezaba a tener un deseo de ser padre, y que esto, pues, también llegaba a chocar un poco, y también juntado con el tema de la religión, ya chocaba el hecho de querer ser padre de familia y estar dentro de este proceso, puesto que la Iglesia como tal no admite que haya un matrimonio y que una de las 2 partes sea una persona trans, y aquí da igual si se están casando hombre, mujer, mujer y hombre, hombre, hombre o mujer y mujer, ¿sabes? Y sí, es que también sucedieron, también no, bueno, también hubieron otras cosas que sucedieron, pero tampoco tenían así mucha relación. Pienso que sí, pero sí que contribuyen un poco a dar esta madurez. Me fui a vivir solo a Rumanía durante unos meses. Luego me volví para España. Pienso que ahí avancé en lo que se refiere la madurez mental. Y sí que también, del primer trabajo que tuve como data scientist, sí que me despidieron después de estar 2 años y pico. Y ya pues esto también fue un golpe, quieras o no, cuando te das golpes, se quiebra algo de ti y te llegas a replantear cosas. Y ya luego, pues, empecé con un nuevo trabajo, y mientras estaba en este nuevo trabajo, me sucedía que tenía como unos brotes, y estos brotes era como que sentía hormigueo en la parte izquierda del cuerpo. Tuve un primer brote en el que dije: "Uy, pues a mí me va a dar algo, ¿me quedo aquí?". Pues nada, pues, ha sido bonito y y me despido, pero no fue así. Y lo que sucedió ya después de este primer brote, que me dijeron: "No, esto puede ser una migraña con aura, porque lo que es el hormigueo es el aura y de lo que es la migraña", y que luego tuve un segundo, y en este segundo ya, esta sensación de hormigueo por la parte izquierda era más presente, y era muy loco porque sentía hormigueo por la cara, por los abdominales, por toda la parte izquierda, como si lo hubieses puesto en sección el cuerpo. Y sí que fui a la doctora de cabecera, y la doctora de cabecera me dijo que si esto, que parecía como que yo pensaba que me iba a derivar al neurólogo, pero me dijo que podía tratarse de un cuadro de ansiedad y que me iba a dar ansiolíticos y demás. Sí que es verdad que si en aquel momento sentía por ansiedad, quizás sea por el hecho de decir que me puede dar algo y quedarme aquí, que por otra cosa. Entonces, con lo que es la ansiedad, yo no me tomé los medicamentos, puesto que en aquel entonces no estaba convencido. Me fui a buscar al neurólogo por la privada. El neurólogo me hizo un estudio en la clínica, en la consulta,
y me dijo, ostras, pues vamos a tenerte que hacerte resonancia magnética. Me hicieron la resonancia y ahí pues en las imágenes médicas se descubrieron como como si, no como puntos, pero son como así, como circulitos así de color blanco en algunos sitios que indicaban lesiones hipertensas. Y sí que es cierto que en el informe el neurólogo me dijo que indicó que esto podía ser una posible esclerosis múltiple. Digo posible, puesto que me tienen que hacer una prueba adicional que aún estoy esperando. Y esto ya sembró la semilla de decir, ostras, no estoy seguro de si esto de estar tomando pastillas toda la vida tiene sentido, o el hecho de pensar que las pastillas hayan tenido algo que ver con este episodio. Vale, vale. Es que son muchas cosas y muchos matices que tocar. En el tiempo de transición, ¿recibiste, digamos, una revisión psicológica para comprobar que, digamos, ese primer exámenes era cierto, por ejemplo, cada X meses o lo que fuera, o solamente ya terminamos ese examen y transicionar tranquilamente? Pues aquí el seguimiento que se hace es solo es a nivel del endocrino, que te hacen una analítica cada 6 meses, más o menos, para comprobar los niveles de las hormonas, pero el seguimiento psicológico no se hace. Y mira que pienso que podría ser muy importante hacerlo para ver cómo está yendo, si hay algunas cosas que quizás podrían estar fallando. Porque aquí es como que dentro de este proceso, al final el psicólogo es para diagnosticarte la disforia de género y luego pues no, y luego más o menos si te he visto no me acuerdo. Sí que es verdad que después de la primera cita en el endocrino fui una vez al psicólogo, pero a partir de ahí ya no volví, porque no, tampoco me pusieron más citas. Vale. Es que creo que eso es un, digamos, un factor importante. Es cierto, digamos, que todo el tema de disforia de género, si solamente lo dejas en tipo test y no hay un examen minucioso, X consultas para ver si una con otra, teniendo en Mm. cuenta la ley trans que salió en Valencia y todo lo que ha ido sumando después, pues digamos que la parte psicológica que después, dentro de un año y medio, por ejemplo, de tu transición, te hagan un examen y te digan, no, es que no lo tienes, pues se puede liar un poco. ¿Vale? A nivel político se puede liar bastante que un psicólogo te diga que no, no tienes disforia de género o tienes disforia de género y no hace falta un tratamiento hormonal. Se puede liar. Entonces, en parte, pues, se puede entender por qué se hace, pero debería hacerse realmente, porque es algo complicado, porque la última fase o el último paso es la vaginoplastia o la cirugía, que ya es la línea roja, ya detrás, después de eso, volver, ya no hay vuelta atrás, y debería hacerse. Pero bueno, dicho esto, ¿cuándo Concuerdo. fue, digamos, el punto cuando tú decidiste este no es mi camino o no de o se acabó hasta aquí? ¿Cuándo fue? Vale, antes de responderte a esta pregunta, mencionaste lo del tema de la vaginoplastia, que justamente me vino el recuerdo de que lo consideré dicha cirugía, le dije al endocrino que me pusiese en la lista de espera por si acaso. Sí que es cierto que tú vas avanzando, vas viendo que tu físico va cambiando y quieras o no, quieres que ese físico se vaya alineando cada vez más. En ese momento también me daba mucho complejo ir a la playa. Tenía como un bañador que parecía así más un pantalón corto, pero básicamente para que no se me vea, para que no se me viese todo el tema. Y que en este aspecto, lo que es la vaginoplastia, digo que la esquivé, no sé muy bien cómo la esquivé, pero fue que me dijeron: "No, si para la vaginoplastia no hace falta hacerse láser ahí, porque luego en la cirugía te lo rascan y hacen lo posible para que no te crezcan los pelos por dentro de la cavidad". Y aquí, pues, yo fui a la consulta y me dijeron: "No, es que esto se tiene que hacer con láser, tienes que vuelve de aquí un año". Y ese año me sirvió para poder
tener ese momento de reflexión y darme cuenta de que realmente no quería hacer eso, que realmente lo que era el coste-beneficio que iba a obtener era podía ser muy grande porque como tal, digo, si no tengo un rechazo real hacia mis genitales y que si lo hago, puede que lo haga más por cuestión estética o por lo que decían de que pues el placer que se podía conseguir era más grande, pero también hay cirugías que salen mal o las técnicas no son, Y no además son, que el no tema de son la correctas. vaginoplastia, a día de hoy, se considera una herida abierta, por mucho que intenten darle la vuelta y demás, porque al final es una herida abierta, tanto, sobre todo la vaginoplastia, que es darle la vuelta, crear el clítoris y demás, que al final tienes que utilizar dilatadores para ir aumentando el tamaño, por el tema para poder usarlo más adelante. Todo lo que conlleva que al final es una herida abierta, si tú no le das mantenimiento, no es algo natural. Si no le das mantenimiento, eso se termina cerrando porque tu cuerpo lo considera una herida abierta. Es así, a día de hoy, hasta que algún día avance la ciencia y consigan, digamos, una mejor técnica, a día de hoy, es eso. Tienes que usar dilatadores para que eso aumentar el tamaño y si no sigues trabajando en ello, al final se cierra. Es Sí, así. No, es pues, que no hay más. sí, Si la te hubieran verdad. dado digamos, la oportunidad en ese momento, cuando tú hubieras ido, ¿te lo hubieras hecho? Si me hubiesen dado la oportunidad, ostras, no estoy seguro, porque sí que es cierto que era una operación que a mí me daba mucho miedo, me hacía temblar y todo. Entonces, yo creo que quizás me hubiese sometido a la cirugía, incluso, se me ha escuchado, ¿no? ¿Se me ha escuchado bien Sí, se te por ha el cortado un corte de poco. conexión? Mm. No, Vale, sí, ¿hola? pues que sí, he Sí, sí, vuelto. te escucho, sí, sí te escucho. Sí, sí, estás aquí. Vale, vale. Pues en aquel momento sucedió que, bueno, sí, en aquel momento si me hubiesen dicho adelante, quizás hubiese accedido, que es algo bastante fuerte. Lo que no estoy seguro de si me hubiese podido más el miedo y el miedo me hubiese dicho, bueno, pues lo procrastinamos un poco, porque en aquel momento era una operación, es que es una operación muy fuerte, tú lo has descrito bastante bien. Y luego sí que es verdad que les dije, no sé cómo, me puse de nuevo en contacto con ellos y les dije, ay, pero entonces no puedo, aunque sea, digamos, suprimirme los testículos, porque en aquel entonces pensaba que podía ser ventajoso por el tema de dejar de tomar el antiandrógeno y me dijo, pues la seguridad social no cubre eso. Y mira, menos mal que no lo cubría porque si no ahora estaría castrado. Y bueno, creo que aquí ya he explicado todo el tema, el paréntesis de esta operación y que también hay testimonios de gente que sigue siendo trans, pero que se arrepienten de haber hecho la operación porque o ha salido, como dices, es una herida abierta, es algo que el cuerpo Totalmente. lucha para que se cierre y que también hay cirujanos que empiezan a hacer técnicas un poco raras o que si te mueven la uretra de sitio y, y a saber. Es que Y el ya tema luego de, también si me lo pasé permite, a para que la gente también espectro- entienda un poquito todo el porqué de este vídeo y todo eso, el tema de disforia de género, digamos, la gente trans y demás, es complicado, digamos, decir que existe o que no existe, porque realmente no se puede estudiar la cabeza al 100%, sobre todo el pensamiento de una persona, es complicado, lo que siente una persona realmente. Por eso hay personas que pueden, como yo siempre digo, que una persona coge un cuchillo, como pasó en Francia, se mete en un parque y apuñale hombre, mujer y niño sin discriminar y no siempre en ese mismo orden, ¿vale? Por X motivos y porque ve herejes por todas partes, en su cabeza lo veía bien. Entonces, que es una analogía muy rara, pero para que la gente entienda que es complicado gestionar, digamos, la mente humana y que si una persona tiene esos pensamientos, por mucho que, digamos, nuestro raciocinio intente ubicarlo por un camino, si no tiene las herramientas y él no lo ve, al final es complicado gestionarlo y es complicado enseñarle el camino. Para
digamos, vea la luz. Por eso los japoneses se tiraban en kamikaze en Pearl Harbor, ¿vale? No que estuvieran locos, es por el emperador, la luz del sol y esas cosas, ¿vale? La ideología es complicada y el pensamiento del ser humano es lo más fuerte que tenemos a día de hoy. Dicho esto, ya nos pasamos al tema medicina, al tema de transición y demás. A día de hoy queda, a lo mejor habremos hecho un 3%, un 2% de lo que es una transición de verdad. No existe una transición auténtica. A día de hoy que tú cojas, que hayas nacido con X cromosomas en un cuerpo, tu mente esté, digamos, en el otro ámbito y tú decidas con un chasquido te cambien de mente un cuerpo distinto. No lo hay, ¿vale? El mayor Exacto. ejemplo que, aunque es feo decirlo, bueno, no es feo, es la realidad. Que la gente se puede ofender. Tú cuando te mueras, a ti te distinguen por tu cadera, no hay otra, ¿vale? Saben si eres hombre, si Totalmente. eres mujer por tu cadera. No te van a distinguir. Que puede ofender que tú hayas intentado, que has luchado por intentar transicionar y llevar un género que tú quieras. Vale, de acuerdo, yo te lo compro. Yo te lo respeto totalmente. Pero lo cortés no quita lo valiente, que es a día de hoy, digamos, por la ciencia y médicamente, no hay una transición completa. Y nadie me puede comprar lo contrario. No puedes, no, de hombre a mujer no puedes llegar a ser madre. No te pueden meter los úteros, el ovario, la trompa falopio, todas esas cosas. ¿Vale? Mear donde Ujú. tienes que mear, tener la regla donde tienes que tener la regla, los pechos como tienen que ser, etcétera, etcétera. Al final, creamos que no, queda mucho trabajo, aunque yo no soy partidario, todo el tema del tema trans, creo que falta sobre todo mucho trabajo psicológico por medio para intentar, perdón, para intentar, digamos, que sea 100% preciso lo que se está gestionando antes de hacer un tipo test y directamente vete a la farmacia, que debería haber mucho más trabajo psicológico detrás, sobre todo gente tan pequeña, con los que a día de hoy todo el tema de bloqueadores hormonales, dale esos tratamientos a gente tan pequeña con 9 10 años, que le digas tú, cástrate químicamente, prácticamente, porque es una castración química, para dar el paso a la otra acera. Sí, Y de trabajarse mucho más psicológicamente, mucho más trabajo de realmente si su transición lo que le va a salvar la vida, porque es cierto que mucha gente ha evitado el suicidio, ha evitado muchos problemas mentales por haber hecho la transición, haber hecho la transición completa y ahora son felices y están a día de hoy son felices y llevan un buen camino y la vida que ellos quieren. Eso es bueno. Y eso es parte de la vida, por mucho, por suerte o por desgracia, hay que llevarlo. Pero no todo el mundo, también está la otra parte, la gente que, se arrepiente, la gente que empieza un camino y a medio camino quiere darse la vuelta, o cuando ya quiere darse la vuelta ya es demasiado tarde. Entonces, falta mucho trabajo psicológico detrás, que es, para mi punto de vista, lo que más se falla a día de hoy. totalmente. Porque aquí lo que mencionas, un adulto que ha pasado toda la pubertad, después de las hormonas puede revertir los efectos secundarios, que luego hablaremos de esto, de los efectos secundarios. Y que en el caso de lo que es la psique humana es muy compleja, por supuesto, no sabemos, casi que actualmente no sabemos casi nada en comparación a lo que es todo el universo y todo el universo que tenemos dentro de nuestra cabeza, porque hay un montón de información, incluso haciendo una analogía con lo que es el universo y el cerebro como sistemas de información, es que aún así dentro de la mente suceden muchas cosas y obviamente sobre este tema de las transiciones y todo, también concuerdo en que si se puede evitar una transición, mejor, porque creo que el error, aquí ya entramos dentro de lo que es el error de tipo uno y de tipo 2. Ahora mismo no caigo cuál de los dos será más grave, pero es tipo como decir, vale, actualmente como está la justicia, hay presunción de inocencia, en el sentido de que es más grave, se considera más grave encarcelar a un inocente que, que dejar libre a un culpable. Comparando este tipo de errores, pues en este caso sí que considero que es más grave que una persona haga la transición y que se arrepienta luego a que esa persona
no haga la transición y que realmente sí que tenía que hacer la transición en el caso de que se llegue a la conclusión de que hayan personas en que la única vía para subsanar la disforia de género y todo esto sea la transición, porque yo pienso que no es la única opción. Pienso que hay un montón de opciones más, hay un montón de trabajo previo que se puede hacer y que como mucho la transición ya tendría que ser las ultimísimas opciones, la última de todas, si es que como tal no tendría que hacer falta de ser una opción. No s- Sí, sí, eh, es que es lo que pasa. A día de hoy, si separamos, digamos, la parte social, la parte psicológica, la parte medicinal, ¿vale? La parte social, a día de hoy, lo que vivimos, ley sí o sí, ley trans y todo lo que conlleva. La parte psicológica creo que falta bastante porque no hay, en que hay estudios, se están haciendo, queda trabajo, porque los estudios son así, o están por un sitio o están por el otro, están muy a la izquierda o muy a la derecha. No hay estudios realmente muy centrados con coger varias partes. Falta todavía mucho trabajo así y mucho estudio, sobre todo a nivel nacional, de coger caso por caso, estudiarlo, verlo, seguimiento, sobre todo bastante importante, como a lo mejor cada 6, cada 8 meses, cómo está afectando la medicación a la parte psicológica, a la parte mental de la persona y sobre todo cómo lo está afectando socialmente. Falta todavía mucho trabajo en eso y la parte medicinal es un mundo aparte. No, si algún día llegamos a modo Futurama, que te tomas una pastilla y te cambia el cuerpo completo, estaría perfecto. Pero a día de hoy como eso no vencer. existe. Perfectamente. A eso me refiero, que a día de hoy no está. Es realmente un parche hormonal que tú te metes, que es una herida abierta porque estás atacando el cuerpo continuamente. Y esto hay una persona trans que hizo la transición hace 15 años, que salió, no me acuerdo el nombre, si me acuerdo lo pondré por aquí, 15, 17 años, que ya lo cuenta, que ya al final ha llegado a un punto que si lo sigue tomando tiene unos efectos porque su cuerpo, de tanto luchar, le acarrea unas retenciones de líquido, unos dolores de cabeza, jaquecas y demás, porque es una batalla continua contra tu estado hormonal, pero es que si lo deja, le crea un efecto rebote y sobre todo de abstinencia y todo eso que al cuerpo le falta y si lo deja, lo pasa mal, pero que si sigue, le sigue afectando. Eso es lo que conlleva el tema de transición a largo plazo, que a corto plazo está perfecto. Sin test tal, pero a largo plazo es una batalla bastante dura para el cuerpo. Y ya aparte el tema de cirugía, vaginoplastia y demás, es un mundo aparte. Eso ya no hay técnica, pero no hay una técnica que puedas llevar una transición 100%, básicamente. Que Totalmente. puedes, es acercada, puedes darle un uso, se puede acercar a lo que realmente uno quiere, pero no es lo mismo. No es lo mismo ni nada parecido a día de hoy. O sea, algún día, a lo mejor dentro de 50, 80 años se consigue. A día de hoy, para mí, el tema de transición completa es un parche. Y para intentar vender X ideología para X zona política y demás. A día de hoy, para mí es eso. Sí, concuerdo con ello también. Y si quieres, iba a decir, creo que Oh, antes estábamos hablando de lo que me hiciste la pregunta de cómo llegué al momento de decir que esto no era para mí, la transición. Esta parte social la podemos abordar después, la podemos seguir después, lo digo por si a la hora de editar te no, puede no, no, venir. no, por favor, mi casa, tu casa. Expláyate como tú quieras. Ah, sí, claro. Porque esto, hablando de la parte social que hemos comentado y todo, los temas psicológicos, ya, pues es verdad que al entrar en este proceso ya empecé como a cuestionarme, decir si realmente esto era para mí. Obviamente lo que fue el tema de la religión, ya te digo, que puedes quitar la religión y hubiese sido del todo válido, pero fue algo que me empujó, porque quieras o no, si en la religión te dice que para ser padre de familia ya tienes que ser, pues, aceptar tu identidad sexual, Catecismo 2333, y que también, pues, en el matrimonio es hombre y mujer, entonces esto a mí me generaba un conflicto moral.
Y que eso, ¿no? Cuando hay un conflicto moral también me impulsó a buscar sobre de transición, que de hecho en Reddit está el subreddit R de trans, que pienso que ahí se puede encontrar muchísima información sobre este tema. Está en inglés, puesto que por ahora en Estados Unidos ya está surgiendo bastante gente que ha de transicionado. Y a partir de ahí también empecé a leer historias, empecé a ver testimonios de YouTube, de decir, es que yo no me he expuesto de forma tan bestia a lo que era la de transición como fue hasta ahora. Porque aquí ya me atrevía a decir, vale, pues sí que puedo estar dispuesto, pero dispuesto de verdad a abandonar, a bajarme de este barco si, si veía que no estaba en lo correcto. Y veía casos de gente que sí, que tuvieron un pasado de trauma, tuvieron pues, un bullying. En el caso de pues, algunas mujeres que transicionan a hombre, por, des- por desgracia, pues también hay tema de abusos y todo esto. Y también me empecé y todo esto me sirvió para hacer una introspección y a volver a lo que era recordar mi pasado, recordar ciertos episodios que de alguna manera no quería recordarlos del todo. Y me di cuenta de que cuando tomé la decisión de hacer la transición, no estaba en un buen momento de mi vida. Me sentía con la autoestima baja, me estaba metido de dentro en ciertas ideologías, especialmente con la del feminismo radical, que era la que pienso que me generó misandría. Por tanto, ya al tener esta misandría, quieras o no, te llegas a rechazar a ti mismo y que ves la transición como una manera de decir, vale, ya no soy un hombre de estos malos que va por ahí haciendo cosas malas hacia las mujeres. Era una manera de huir de todo esto. También por añadir un factor más de la transición, que de hecho aquí ya te das cuenta de que lo que es hacer una transición, de los motivos por los que te transicionas también, hay motivos por los que te han motivado a transicionar en un momento. Hay una cierta relación. Entonces, por decirlo de alguna manera, paulatinamente llegué a la conclusión de que no tenía sentido seguir con esto y que también para mí la salud estaba empezando a ser más prioritaria. Y esto también haciendo una analogía en el culturismo, que la gente que quiere doparse para llegar a la élite del culturismo, esa gente tiene que tener muy, muy claro que para ellos la salud está en último lugar y para gente que hace una transición igual. Tienen que tener muy en cuenta que si van a hacer esto, es que la salud la tienen como de las últimas prioridades. Y no lo digo yo, esto cualquiera puede leerse un prospecto, leerse los efectos secundarios o indagar en estudios de cómo influyen estas hormonas negativamente, que por cierto la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Trans, la WPATH, sí que es verdad que ha sido señalada por la Corte Suprema de Estados Unidos por hacer malas prácticas en científicas, ocultando ciertos estudios y ejerciendo cierta censura sobre artículos que atacaban esta transición médica, que decían que esta transición médica no es algo positivo a largo plazo en la salud de las personas. De hecho, hay como una curva de supervivencia donde ves que donde pone mujer un pelín más abajo, hombre, no sé si será porque era tipo muerte por cualquier causa, que aquí pueden incluirse hombres que han ido a la guerra y que o tienen oficios de riesgo y ya luego abajo estaban, pues, era como female to male, de mujer a hombre, y abajo de hombre a mujer. Entonces veías que la esperanza de vida
era más baja. Y, Es y que bueno, el tema para comentar esto, el tema de estudios y demás, sobre todo anglosajones, el otro lado del charco y todo eso, se nota mucho que está arraigado a X ideología y a X gente que pone pasta, es así. Por eso digo que faltan muchos estudios y mucho trabajo todavía, sobre todo la parte médica, el tema de meter esos bloqueadores hormonales, meter la hormona contraria, la vaginoplastia, falta mucho, bastante. No existe una operación de pecho que a ti te metan glándulas mamarias para que puedas dar leche a tu hijo. No existe a día de hoy. ¿Vale? Te ponen unos implantes que y te va, ponen un pecho muy bonito. Pero a día de hoy eso no existe, que yo sepa. ¿Vale? Igual que el tema de la cirugía de genitales no existe un 100% del otro lado. Al final es un, un sustituto mal hecho, porque está mal hecho, por mucho que quieran venderlo, mal hecho, para intentar, digamos, acompañarte en esa transición. La parte médica falta muchísimo, muchísimo. Por mucho que quieran venderlo, por mucho que tal, falta muchísimo. No hay una transición completa que no venga sin efectos secundarios, que todo vaya al pelo. No es un trasplante de cadera que te pongan un trozo de titanio. exacto. Hablando así. Y Y que, y la parte psicológica, que es para mí, digamos, el punto más importante, que haya estudios, seguimiento, lo que hemos hablado antes. No hay, es complicado gestionarlo una persona, sobre todo su parte social, cómo la ha vivido, por ejemplo, que esa parte de abusos, que no se haya sentido a gusto, su nivel de infancia, digamos, sus referentes paternos, muchas cosas que se pueden juntar, que a la hora, digamos, que vaya al psicólogo y que no se puede hacer con un tipo test. Una persona que quiera cortarse el rabo, para hablar mal y pronto. Tú no puedes gestionarlo con un tipo test. Estamos locos. ¿Sabes? Es que lo que intento hacer con buenas palabras, porque al final es eso. Es una persona que va a hacer un cambio en su vida de radical y lo quieres evaluar con tipo test. Y eso es inviable. No está bien. No está bien. A día de hoy no está bien eso. y que seguramente hayan psicólogos que lo estén haciendo bien, pero lo tengan que hacer desde otro país para que no les quiten el derecho a ejercer su profesión y que al final son personas que pueden ir al psicólogo y en vez de decir que quieren tratar la disforia de género, de decir, oiga, que tengo estos traumas, tengo esto, tengo lo otro. Y se le trata como una persona normal y corriente. Pienso que aquí, como tal, podría existir un vacío legal para poder abordar este tema y que pienso que puede estar muy interesante. De hecho, con lo que comentas del tema médico de las cirugías, estaría genial que fuese 100% posible, pero no por la transición, sino por la gente que ha de transicionado y que no pueden volver atrás. Que quien se ha castrado, pues no puede volver a, a tener ese órgano sexual funcional, ni testículos, Uy, ni nada te por perdí. el estilo. Hola, hola, Raúl. ¿Sí? ¿Dónde me Te perdí, quedé? te perdí. ¿Por La de dónde me... transición. Por el tema de la cirugía Sí. para volver atrás. Ah, sí, pues que ayudaría bastante a las personas que se han hecho algún tipo de cirugía para poder volver a tener lo que tienen antes y que incluso también hay gente que ha de transicionado y se ha hecho, digamos, el pack completo, por decirlo de algún así rápido y mal, que decían que seguían sintiendo disforia, que habiéndoselo hecho todo, seguían con este sentimiento. Entonces, yo pienso que a partir de ese momento hay gente que ha dicho, pero si sigo teniendo disforia, esto estoy poniendo un parche como tratando de tapar una fuga de agua, pero está saliendo agua por todos los sitios, se está haciendo aguas todo esto. Si me lo permite, Raúl, es que te veo muy pequeñito, te veo muy abajo, Ah, ¿vale? sí. Si quieres, pausa un momento y... Bien. Esto también te lo quiero preguntar, ya hemos hablado de la transición y demás, si nos ha quedado algo me lo comentas ahora, pero lo que quiero también preguntarte, el tema ya es, ¿cortas medicación? Digamos, decides desistir. ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando ya cortas el grifo, intenta volver a su cauce normal? ¿Cómo reacciona el cuerpo?
Pues lo primero de todo es que siento que tengo vuelve la libido, que es como si fuese un caballo desbocado, algo muy difícil de controlar. Y, y digo, ostras, esto, yo vivía con esto, pero luego es verdad que lo que era el vello facial, antes, pues para quitarme los pelos, con unas pinzas así, hacía así y me bastaba, pero ya pues creo que a las 2 semanas, lo que era el tema de, afeitarme, pues ya tuve que pasarme a la máquina. No sé si a Sí, ti se ve, se aprecia. pero sí, ya me empieza a crecer la barba de una manera que digo, ostras, pero si tan solo llevo 1 mes y 2 semanas, no me he hecho análisis de testosterona, pero sí que me gustaría hacerme análisis de los niveles hormonales Debería hacerte, para digamos, ver. un chequeo. A ver cómo. Porque claro, es que al final, lo que hemos estado, perdona que te corte, lo que hemos estado Dale, hablando, dale. el tema de que era un parche, una fuga de agua, has quitado ese parche y el agua intenta volver a su sitio. Entonces, yo creo que también ha sido, le has quitado ese bloqueo que tenía, que al final eran bloqueadores hormonales y meter los estrógenos, y el cuerpo pues, lo que ha hecho, pues, hostia, ya soy libre, por llamarlo de una manera, intento volver a mi cauce, entonces el cuerpo vuelve a intentar, digamos, compensar toda esa falta de hormonas en su tiempo y yo creo que ha sido eso, ese efecto rebote tan grande de querer volver a como realmente debería haber estado. Sí, absolutamente. Es como cuando muchas veces el humano trata de luchar contra la naturaleza, pues la naturaleza eventualmente acaba ganando por un sitio u otro. Y pues esto también es que se puede ver en muchos tipos de ejemplos. Y que también es verdad que lo que es la disforia, para mí no deja de ser una condición dismórfica más, puesto que la de anorexia también es una incomodidad que tiene la persona con su propio cuerpo. Y yo creo que nadie diría, ah, vale, tienes anorexia, pues te vamos a hacer una liposucción, que quizás en el futuro que dices de Futurama pues se puede hacer un cuerpo, pueda existir cualquier tipo de cuerpo sano, quizás, pero yo pienso que no vamos a vivir para ver eso y que Estoy de acuerdo. ojalá lo viésemos, porque eso sería señal de que la medicina ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero por ahora todo lo que hay son parches. Y quieras o no, este tema de trans también está muy relacionado con el tema del transhumanismo y estas cosas. Por eso no quería tocar el tema de ideología, porque quiero dejarlo aparte. No es Vale, el ámbito que a mí, digamos, que podríamos charlarlo tranquilamente, porque yo tengo, digamos, la convicción bien mis ideas muy bien planteadas a día de hoy, a no ser que alguien me consiga cambiarme los esquemas. Por eso la parte ideológica quiero dejarla aparte, porque no es algo para mí importante a día de hoy, porque a mí lo que me interesaba es contar tu historia, digamos, tanto la parte buena, la parte mala y todas las sensaciones que han ido detrás, por si alguien ve el vídeo y si quiere, si se siente identificado, que pueda entender que no todas el tema trans y todo lo que ahí conlleva detrás, pues cada uno tenga su punto de vista. Dicho esto, a día de hoy, que ya llevas un mes y pico, ¿no? Aproximadamente. sí, creo que llevo desde el 7 de octubre, ahora estamos a 23 de noviembre, pues llevo, Un mes y poco, un mes sí, y una semana. ¿Cómo te encuentras ya ahora a día de hoy? pues ahora bastante mejor. Sí que es verdad que ahora que estoy haciendo lo que es el reto del Nonat November, lo estoy llevando mucho mejor de lo que me pensaba, me siento ya con más energía, me siento con más ganas también, también de ciertas cosas, el mejorar también me siento mejor a nivel de autoconcepto. Pensaba que cuando me crecería la barba sería algo muy chocante, pero aún así no ha sido nada de lo que yo me podía imaginar con respecto
a lo negativo. Pero sí, me siento ya como si hubiese una segunda, ¿cómo se llama? Una segun- un- una segunda pubertad. Lo que no tuviste, porque con ese tránsito de 7 años, Bueno, la tercera pubertad, porque estuvo la que tuve, la de las pastillas y ahora sin pastillas. y el tema, por ejemplo, esto también importante, cuando decidiste cortar, que habías estado en el endocrino y demás, que te dijo que no había ningún problema, que cortes, bueno, que no pasa nada. ¿Ha habido seguimiento por algo? ¿Que te ha llamado el psicólogo que tuviste, te ha llamado alguien para decir cómo estás, por qué lo has hecho, etcétera, etcétera? ¿O te han dejado a tu mundo? Pues en este caso, simplemente él estuvo informado el endocrino de que pues iba de transicionar y todo esto. Lo que no estoy seguro es si esto, porque claro, también sería ideal que el psicólogo me hubiese contactado, porque muchas veces vemos que para transicionar hay ayudas y tal, pero para transicionar no ofrecen la misma ayuda, cosa que también es bastante curioso. Y lo que es esto también me puede llegar a preocupar, puesto que hay un artículo en el que se habla de que el porcentaje de personas que transicionan es desconocido y que en este caso no sé si se habrán anotado mi caso o no, porque dentro de las estadísticas no sé Claro, si. claro, como no ha habido nadie que te siga, digamos, el cambio de paradigma, pues claro, yo creo que obviamente no sé si se va a notar realmente. Porque claro, porque tú también, si no recuerdo mal, estabas apuntado para hacerte la transición genital. No sé Hmm. si han cancelado tu cita, por ejemplo, por llamarlo de una manera, en plan, vete dentro de un año. ¿Sabes lo que quiero decir? Que al final esos estudios, a no ser que tú misma decidas ir al psicólogo o entrar en una asociación o dar tú directamente parte, decir, yo llevé un camino de 7 años y me quiero dar la vuelta, al final tu historia se pierde. Yo creo que va a ser eso. Que al final eras alguien más que ha comprado pastillas y algún día, pues, ahí estaba. ¿Sabes lo que quiero decir? Que no hay un cómputo de tu nombre diciendo te has pegado 7 años tomando X cantidades y en tal fecha decidiste cortar porque me he arrepentido. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo creo que eso no está en ningún sitio. Sí, no estoy seguro de qué tipo de registros, anotaciones tendrán, puesto que aquí podemos conocer de la gente que transiciona, pero ya la gente que transiciona es que pueden suceder muchas cosas. Puede suceder que no haya seguimiento de esa persona porque pues haya fallecido o se ha ido a otro país o también porque dicha persona ha querido dejarse el tratamiento por su cuenta y que pues haya pasado cualquier otro tipo de cosa que se haya perdido ese seguimiento o que no conste, ya no conste como de transición. De ahí que hay gente que puede decir, no, pero es que la gente que da transiciona es una minoría muy bajita. Pero claro, tampoco sabemos exactamente qué porcentaje y que además toda persona que ha hecho una transición en un futuro por condiciones concretas, ¿qué estaba hablando? Del tema de la gente que destransiciona, del cómputo, de todo lo que pueda haber. Así que se decía que podía ser que había una minoría de gente que lo hacía, pero por supuesto hay gente trans que actualmente está viva y que no sabemos. Y para asegurarse de que esa persona ha de transicionado de verdad, parece como que te da la sensación de que tenemos que esperar a que, fa- a que fallezca y asegurarse de que en el hecho de muerte si se ha arrepentido o no se ha arrepentido. Ahí también que surja el argumento de que me puedan decir, que me dicen tanto a mí como a otras personas que han de transicionado diciendo que yo no era una persona trans de verdad. Que al final esto, como bien hemos dicho, la psique humana es muy compleja y que no existe un medible concreto para poder medir si alguien, si su disforia de género no se puede
trata Al final dice, ¿qué nivel de disforia tengo? ¿Un 2, un 4, un 8, un 2, un 1,5? ¿Qué disforia tengo? ¿Sabes lo que decir? Que al final es que es muy complejo. Realmente el tema de disforia de género, que es cierto que hay estudios, nos estamos acercando, se está intentando llegar a un acuerdo, pero al final es complicado porque es muy difícil gestionar el tema de disforia de género de cada persona, cada individuo, incluso donde depende de dónde hayas nacido, puedes tener una manera más asociada a una manera, más asociado a otra. Es complicado gestionarlo. Sobre todo la parte psicológica es bastante complicada. La parte médica es lo que tenemos, cortar y pegar. Pero la parte psicológica es bastante complicada. Del tema de que de las personas que está haciendo no, se me ha ido la palabra, hostia. de transición. Destransición, perdón, que no se lleva un cómputo es como las denuncias falsas hoy en día, ¿vale? Que tampoco se lleva un registro minucioso de lo tal. Que Efectivamente. se lo preguntan en RJ, a ver el tema de denuncia falsa. Dicho esto, de verdad, se lo preguntará, a ver si se lleva. Dicho esto, no sé si creo que hemos tocado todos los palos, más o menos. Tampoco te quiero quitar mucho tiempo, Raúl. Ah, ¿qué va? Si quieres comentar algo. Si es fin de semana. Pues no sé, no sé qué más, no sé qué más comentar sobre todo este tema. Aquí tengo que decir que yo al menos siento que el Señor me ha dado fuerzas para poder tomar el paso de transicionar, puesto que al principio sientes un poco ese pánico de decir, es que es como decía la gente, no, es que tomé una decisión y me equivoqué y que todo el mundo sabe que te has equivocado y que no pienso que a las personas no les suele gustar reconocer que han tenido un error o que pues lo que es su trayectoria ha sucedido alguna cosa u otra. Y también el volverte a presentar y todo lo demás. Y entonces fue ahí que ya se lo dije a mi entorno mucho más cercano. Mi familia se lo tomó pues estupendamente. Fue mucho más fácil de lo que yo me pensaba. Que hay gente que incluso en el propio Reddit expresan como un poco de pánico. Decir, ay, pero si lo hago, pues a lo mejor si la familia le rechazó en un principio era como decirles, es como el te lo dije, un poco ese sentimiento. Pero sí que es mucho más fácil, yo lo he notado en mi entorno, de transicionar en todos los sitios. He gestionado ya lo que es el cambio de nombre en el registro civil para volver al nombre anterior y el cambio de sexo también, al que tenía antes en mi DNI. Y ahora de aquí 3 meses, por lo que me han dicho, tienes como unos 3 meses y ya pues tú firmas y ya tienes el papel para poder ir a la policía y cambiarte el documento. Mientras tanto, ahora mismo es como si estuviese indocumentado durante estos 3 meses, por decirlo de alguna manera. De hecho, tengo planeado hacer un viaje fuera de Europa y me da un poco de respeto de decir, ostras, si yo voy con este DNI, se pensarán que se lo he robado a alguien o que dirán, no, es que esto es de tu hermana melliza, no sé qué. Que por cierto, sí que tengo un hermano mellizo, pero vamos, no, como que sería una hermana melliza que no existe. Raúl, un placer, de verdad, que hayas querido compartir tu historia con nosotros aquí, para que la gente lo vea, la gente entienda, digamos, todo lo que conlleva y todo lo que hay detrás. Espero que hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien. Entre Sí, haber tenido una charla disternida y que todo esto haya servido para algo. Al final de cuentas, para que la gente, si algún día ve la charla y se puede sentir identificada, que antes de dar ese paso, pues que se lo mire bien, lo trabaje bien, que lo hable con su círculo cercano, que busque ayuda, busque segundas opiniones y todo para antes de dar ese gran paso que es todo lo que conlleva el tema de la transición. sí, el placer es mío de poder compartir mi experiencia por aquí, de seguir compartiendo mi experiencia por mis redes y poder
y no hacerlo por mí, sino hacerlo por los demás. Esto es una decisión que, por supuesto, es muy, muy complicada y que son decisiones que se tienden a tomar de forma precipitada, puesto que la euforia que puedes sentir en ese momento te impulsa a que es lo correcto, a que es lo que estás haciendo bien, pero también descubres que euforia y felicidad no vienen de la mano. No es exactamente lo mismo. Incluso puedes estar serio y frío, pero aún así ser feliz igualmente. La felicidad también llega a ser algo más complejo y que para mí pues es un gran placer, y con ayudar a una única persona yo ya me doy mucho por satisfecho. Y que aquí en España, informar también que aquí en España ya estamos moviendo para ver si creamos algún tipo de asociación. Al menos por ahora estamos tratando de juntarnos y a partir de ahí hacer alguna estructura más formal y poder un poco hacer más de justicia a lo que es la ciencia. Y no solo por nosotros, sino incluso también por las personas actualmente trans, puesto que a ellos es a quienes más los va a importar este tema. Y si realmente esas personas piensan que viven en un error, van a ser las primeras interesadas en informarse y que no tengan miedo a exponerse a este tipo de conocimiento, puesto que es mejor descubrir que te has equivocado ahora que descubrir que te has equivocado de aquí muchos años. Y que invito a todas las personas que hagan como ese estudio introspectivo, que busquen ayuda, mejoren sus hábitos y que no tengan prisa en tomar esta decisión, porque es algo que te puede acompañar toda la vida. Pueden haber causas irreversibles. En mi caso, creo que la única causa irreversible que estoy lidiando es la ginecomastia, y que es una decisión delicada, y que sabiendo lo que hay, si van a decantarse por esta decisión, que sepan que la salud está en las últimas de sus prioridades. Dicho esto, Raúl, de nuevo, muchísimas gracias y espero que esto sirva de algo, de verdad. Si Dios quiere no pasa nada, en un tiempo hablaremos para a ver las consecuencias de todo y cómo ha ido ya los últimos pasos. Yo creo que va a ir bien, perfectamente. Y nada, lo dicho. Familia, su historia está aquí. Espero que la hayáis disfrutado, que haya servido para algo. Y si Dios quiere no pasa nada. Nos vemos en el próximo vídeo.